Nuevas soluciones a viejos problemas para créditos B2B en crisis. Para ello, vamos a invitar a Ana María López, agradeciéndole su presencia con nosotros, socia de OPES Transformación. Igualmente a Juan Camilo Gómez, socio de OPES Legal. Rodrigo Henao, vicepresidente de Crédito Empresarial Colte Financiera. Y Ángel Bello, gestor del fondo Open Capital. Les recuerdo el tema: nuevas soluciones a viejos problemas para créditos B2B en crisis. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ana María López. Realmente lo que queremos hacer en este panel es discutir un caso particular que ya lo habían mencionado en el panel anterior, que es el caso de la empresa Del Vecchio. No sé si la conozcan. Si los que no la conozcan compran un quesito pera, lo meten al microondas, 15 segundos, es un producto maravilloso. Como les comentaban ellos, es una empresa que pasó por un estado de liquidez. Finalmente, ya en un proceso de insolvencia, fue comprada por una empresa más grande, Alquería, como lo mencionaban. Estamos esperando que nos pongan los números porque les queremos mostrar que obviamente la iliquidez, como les decían, pues tiene de base que no hay caja para pagar los problemas cotidianos de la empresa. Pero más allá de eso, lo que necesitamos poder demostrar es que eso tiene un subyacente que son las operaciones. Cuando comenzamos a ver las empresas en crisis, vemos que más allá de que no pueden sostener su deuda, de que no pueden pagar nómina, están presentando una serie de problemas operativos que dificultan que realmente ese objetivo se logre. Entonces, un poco en ese orden de ideas, también lo que les queríamos comentar es que nosotros hemos identificado a través de la experiencia 3 grandes momentos, por decirlo así, en las empresas. Uno que es la iliquidez, uno que es ya la parte de la reorganización cuando hay una insolvencia, y la reorganización cuando ya entramos a una liquidación. Entonces, en ese orden de ideas, un poco la manera en la que hemos estructurado el panel es que vamos a hablar primero desde la perspectiva de la iliquidez, las empresas en ese momento donde se comienzan a quedar sin caja. En el caso de Del Vecchio, en el 2017 es cuando comenzamos a ver ese deterioro de una manera muy profunda. Están comenzando a haber pérdidas, están comenzando a haber reprocesos, están comenzando a haber un debilitamiento, más que todo basado en un cambio que ellos deben hacer de su planta que no se logra finalmente. Entonces, los personajes que vamos a estar hablando aquí, Juan Camilo nos va a estar dando un poco el tema de la visión desde la perspectiva legal, Ángel nos va a hablar desde la perspectiva de un inversionista y Rodrigo nos va a hablar desde la perspectiva bancaria, un poco para entender estas empresas y por qué es tan difícil llegar a una transacción que nos permita salvaguardar el tejido empresarial. Entonces, en ese orden de ideas vamos a comenzar con Ángel, que lo primero que me gustaría que nos contaras un poco es, en ese momento de iliquidez, cuando vemos las empresas comenzando a perder ventas, a perder márgenes, ¿cuál sería la recomendación inicial desde tu experiencia en consultoría y de ver tantas empresas que se vienen deteriorando por diferentes razones? Bueno, Ana, yo creo que desde el punto de vista del fondo como tal, todavía no estaríamos listos para entrar. Sin embargo, hay distintas herramientas que podríamos usar en ese momento. Por ejemplo, en el fondo estamos invirtiendo, vamos a sacar muy pronto una fintech que se enfoca más en los activos que en el flujo de caja. Entonces, una empresa como Del Vecchio, que tiene unos activos importantes, los podría poner para hacer, por ejemplo, una retroventa y tratar de sacarle valor a unas tierras o algunas plantas, algunos activos que sin duda hacen parte del patrimonio, pero que no son líquidos. Yo creo que por ese lado se podría obtener un porcentaje importante del valor. Con un pacto de retroventa lo podría recuperar dadas las condiciones que se pacten. Digamos, en nuestro caso particular de la fintech que estamos desarrollando, habría hasta créditos infinitos, de tal forma que solamente tendría que pagar los créditos, el interés del crédito, sin tener que pagar el crédito en algún momento específico, solamente cuando lo quiera liberar. Yo creo que esa es una forma en lo que podría ser inicialmente si de pronto las otras puertas se le pueden estar cerrando en ese momento. Mil gracias, Ángel. Obviamente, desde cada financiador o desde cada alternativa de financiación, pues vemos diferentes perspectivas. Rodrigo, cuéntanos un poquito
cómo ven los bancos este momento de las empresas y cuáles crees que son los retos más complejos para el sector bancario para poder acompañar empresas como Del Vecchio en este momento donde tú ya estás viendo el deterioro de ese activo en el que decidiste pues, invertir de alguna manera. Hola Ana, desde la perspectiva bancaria es importante primero mirar el antes. ¿Y cuál es el antes? Siempre que hay una relación entre una empresa y un banco, ahí es como si fuera una relación de matrimonio, eso es un compromiso. Se generan una serie de compromisos, de contratos entre las partes y cuando llega la ley de insolvencia, generalmente lo que uno nota ahí es que el compromiso fue roto, es que esa confianza que se depositó en el crédito no ha sido honrada por una de las contrapartes. Entonces el banco, la primera reacción que tiene es una reacción de traición, por llamarlo de alguna manera. ¿Y por qué de traición? Porque la 1116 o la insolvencia no se da de un momento a otro. Eso ya se viene presentando generalmente desde tiempo atrás, pero los clientes habitualmente cuando incurren en esa ley de insolvencia ya han copado todos sus cupos y al copar todos sus cupos, pues entonces uno como banquero se pregunta, bueno, ¿y aquí qué pasó? Si nosotros estábamos conversando constantemente, si tú, tesorero, está continuamente con mi gerente de cuenta, ¿tú por qué sabías que tenías esa dificultad y no me la habías contado? Si en teoría estamos juntos en el negocio. Entonces creo que esa es la primer visual que tiene la perspectiva de los bancos. Lo segundo que es importante tener en consideración acá es la importancia del sector financiero para poder apoyar la 1116, porque somos personas, al tener ya herida esa confianza, entonces es necesario restablecerla de alguna manera. Y eso, lastimosamente, no lo pueden hacer los abogados, porque eso es lo que uno ve en los procesos de insolvencia. Te envían el abogado y no te envían el financiero. Y en ese momento, en realidad, más que la parte legal, necesitamos es la parte financiera. Entonces, respondiendo a tu pregunta, se ve desde una perspectiva quizás un poco gris. La idea generalmente sí va a ser tratar de ayudarle a esta empresa, pero ya sabemos que se va a mirar desde otra perspectiva porque vamos a tener un activo que es un activo improductivo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Yo creo que, por supuesto, como dice Rodrigo, estos procesos pues, también tienen un contenido muy importante y un acompañamiento muy grande desde la perspectiva legal, pues es esencial para poder realmente llegar a una reorganización. Quisiera entender un poquito, antes de ya estar en una 1116, ¿cómo visualizas desde la perspectiva legal el riesgo corporativo en el que está una empresa que no ha entrado a reorganización, pero que seguramente sabemos que va a necesitar esa herramienta en el futuro próximo? Muchas gracias. Buenas tardes a los compañeros del panel, a todo el mundo que está todavía hasta ahora en las conferencias. Yo creo que dentro de la etapa previa a una 1116 y que Ana María pues clasificó como la etapa de liquidez, hay muchas etapas previas chiquitas y jurídicamente uno puede atender esas etapas previas de muchas maneras. Mencionadas en el panel anterior, renegociaciones privadas, reperfilamientos, refinanciación de las deudas, renegociaciones, y esas pueden hacerse con los bancos o con otros stakeholders como pueden ser proveedores, incluso trabajadores, dependiendo de los problemas que esté afrontando la empresa y dependiendo de cómo buscaría esa estrategia de salida. Yo creo que el problema es lo que mencionaba Cristina hace un momento, y es entender cuándo es que realmente estoy en problemas y qué estrategia estoy implementando para salir de esos problemas. Y pasa mucho que la causa, no sé si sea un poco del espíritu emprendedor, de la esperanza, pues que es el último mal que sale en la caja de Pandora, de este deseo de poder triunfar, de no reconocer que estoy perdiendo y llevo perdiendo desde hace un tiempo.
de reconocer que necesito ayuda y encontrar el momento oportuno para hacerlo, porque es muy fácil decir, y no lo digo como crítica, si se hace a tiempo, la empresa puede salvarse mediante una reestructuración privada o una 1116 estratégica o una renegociación con los acreedores más importantes. Pero sí creo que hay un elemento muy importante en donde las empresas deberían, dentro de su ciclo de negocio, periódicamente verse el ombligo y ver muy conscientemente, probablemente con asesores externos, si deberían acudir a algún mecanismo de reorganización antes de que los problemas se manifiesten, y así como hacen una revisión de otros procesos dentro de la compañía, ver si tal vez necesitan ir a ver ese especialista, haciendo la metáfora médica que utilizaba Susana hace un momento, pues hacerse el palpado para ver si debo ir a revisarme un cáncer de seno que puede estar en este momento en la compañía. Entonces creo que ahí hay varias etapas, buscar reconocer en cuál puede estar uno como empresario y si está a tiempo de acercarse a otros stakeholders, bancos, proveedores. No descartaría tampoco trabajadores, eso pasó en pandemia, mucha gente renegoció salarios con trabajadores, eso es posible. No creo que sea la única. Para buscar atender esa etapa previa y alternativas pues, creativas que proponía ahorita Ángel, por ejemplo, y es encontrar nuevas fuentes para generación de capital de trabajo que no están necesariamente amarradas a la generación de flujo de caja o de capacidad de atención de créditos, como un poco el típico negocio tradicional bancario, sino tal vez monetizar algunos activos que tengo y buscar utilizar ese efectivo para apalancar mejor la compañía. Muchísimas gracias. Asumimos, por supuesto, dentro de la historia de Del Vecchio que en el 2017 ellos se dan cuenta de que efectivamente no van a poder continuar pagando sus obligaciones, que se están quedando cortos de caja y que eso significa, en el caso de ellos particularmente, que comienzan a dejar de pagar la nómina. Como lo decíamos, por supuesto, el dejar de pagar la nómina ya es un síntoma muy claro de que la caja está estresada y que seguramente ellos están dando prioridades a cosas que no van a permitir la continuidad de la operación. Entonces, en ese orden de ideas, ellos ya deciden entrar a la 1116 y dentro de la 1116, en reorganización, ya vemos un escenario muy distinto para las empresas. Reconocemos que efectivamente esta es una manera de salvaguardar valor pero para la empresa, pero también entendemos que eso deteriora el ecosistema financiero que lo ha apoyado hasta ese momento. Entonces, ¿qué podemos hacer ya cuando estamos en esta etapa? Y creo que parte de lo que necesitamos también visualizar es que esto tiene un efecto para el sector financiero, especialmente aquí el bancario, del que nos va a hablar Rodrigo, y eso nos abre una serie de oportunidades desde alternativas de financiación, como seguramente lo hablará Ángel, y qué significa eso desde la perspectiva legal. Porque aquí es donde debemos comenzar a consolidar un nuevo mercado, por decirlo así, que nos permita encontrar nuevas alternativas a estos problemas. Entonces, comencemos con Rodrigo. Desde la perspectiva bancaria, cuéntanos un poco cuáles serían las condiciones que para el banco desde su modelo de negocio serían realmente favorables para permitirle que vote favorablemente estos acuerdos entre la 1116 y cuáles serían las condiciones que les permitiría a ustedes ver esta nueva fase que tanto se les dificulta, también como un nuevo mecanismo de crédito dentro del modelo de negocio bancario. Es compleja esa pregunta y es compleja por lo siguiente. Cuando una empresa llega a 1116, hay una serie de normativas, sobre todo para el sector que es vigilado por Superintendencia Financiera, que aplica con mucha fuerza a los intermediarios bancarios. El primero de ellos es que ese activo se considera un activo improductivo. Entonces yo voy a tener un activo en el balance, pero un activo que no me va a estar generando ingreso en el estado de resultados. Entonces tengo un primer efecto desfavorable. El segundo es que la circular 100 básica contable y financiera nos lleva a que el crédito se provisione en incumplimiento. Entonces ese es un segundo aspecto que impacta muy fuerte a los clientes cuando entran en 1116. Ahí vamos a tener como un asterisco en la norma y es que nos permite congelar la calificación que se tenía el crédito en el momento en que fue admitido en la ley. Entonces se presentan dos perspectivas.
Número uno, desde los bancos que tienen un músculo financiero suficiente para llevar el crédito a incumplimiento, entonces ya ahí votar favorablemente el acuerdo o no es una moneda al aire, porque ya el daño en los estados financieros tienen forma de apalancarlo. Y para los intermediarios financieros que no tienen ese músculo, pues entonces ya se abre otra posibilidad, y es yo qué hago con este activo, le doy otra oportunidad al cliente, voto favorablemente el acuerdo y miro hacia adelante a ver cómo logramos salir adelante, porque ese activo que es improductivo, en algún momento del tiempo, si la 1116 o si el proceso de reorganización es factible, vuelve a ser un activo productivo. Entonces la perspectiva bancaria es una perspectiva, como te lo dije ahora, quizás un poco más gris. Alicientes para poder votar favorablemente el acuerdo, mirar la viabilidad del acuerdo. Lastimosamente, esas viabilidades en ocasiones son oscuras, porque entonces yo tengo un crédito de tesorería que estaba a 90 días y me lo están llevando a 20 años. Entonces, desde esa perspectiva bancaria, la parte de la rentabilidad ya no la ves tan clara. Hablando un poco de la viabilidad del acuerdo, sabemos que pues, ante la presentación tenemos que gestionar un plan de negocios que le permita al promotor y a la super decidir que efectivamente este es un negocio que tiene continuidad. Desde tu perspectiva, que has tenido la oportunidad de ver más de estos casos, cuéntanos cuáles son las condiciones de ese plan de negocios que buscas tú desde la perspectiva legal para asesorar a tus clientes, que les permita convencer tanto a los acreedores como al legislador de que efectivamente esta empresa puede salir adelante. Y en el caso particular de Del Vecchio, que efectivamente sabemos que no lo logró, pues ¿cuáles eran estas consideraciones? Yo creo que el plan de negocios es uno de los documentos más subestimados de los requisitos para radicar en la superintendencia para ser admitido en una 1116. Y es uno de los documentos que, bien utilizados, puede ser muy importante realmente para saber la viabilidad de la compañía. Concretamente, el plan de negocios de Del Vecchio creo que era un poco muy somero en un mal sentido, por lo menos en papel, más allá de cualquier cosa. Y no es un tema de extensión, es un tema realmente de calidad de la información y a dónde le está pegando el empresario con la 1116 y para dónde está encaminado. Y pasa mucho que el plan de negocios sufre del momento en el que el empresario está tomando la decisión de someterse a una 1116, porque entran demasiado tarde. Y presentar un plan de negocios cuando estoy totalmente reventado y la única posibilidad de pensar en pagar las acreencias en los acuerdos a 20 años, y eso es una negociación que yo digo que es una negociación con revólver en la cabeza: o me vota el acuerdo o me voy para liquidación, y en todo caso va a perder la plata. Entonces un pedacito de nada es mejor que nada, más o menos, y eso es un problema muy complejo. Yo creo que los planes de negocios sí tienen un rol muy importante incluso antes de la 1116, y creo que en el ejercicio de los empresarios de estarse revisando el ombligo cada cierto tiempo, deberían estar viendo esos planes de negocios como una herramienta para ver cómo pueden orientar su empresa y ver qué negociaciones tienen que hacerse. Todos los días se hacen negociaciones, consiguiendo clientes, viendo términos con proveedores. Entonces creo que esto es una práctica que puede ser un elemento importante en la gestión ordinaria de las compañías. Dicho eso, creo que también el plan de negocios tiene que ser un documento muy sencillo. Y yo pienso como un gran ejemplo el plan que monta Montgomery para hacer la invasión de la costa de Normandía en el día D. Es un documento en una página y es muy sencillo, pero contiene suficiente información para desarrollar una operación militar muy compleja, que llevándolo a un plan empresarial, otra vez una metáfora militar, es entender qué información realmente debo reducir al plan de negocios, que sea ejecutable, que demuestre que lo puedo llevar a cabo y que lo voy a presentar no solamente a la superintendencia como requisito, sino realmente a los demás acreedores, de cómo los voy a convencer de que mi acuerdo y mi plan de negocios va a tener éxito. Entonces yo creo que esos son como los elementos más importantes.
Listo, un poco entendiendo que efectivamente pues el banco no puede seguir, o sea, no es el core del banco seguir gestionando estos activos, que efectivamente la empresa tiene que demostrar que tiene una viabilidad en el tiempo. Se comienzan a abrir una serie de alternativas de financiación y posiblemente en esta fase, desde la perspectiva del fondo, sí haya nuevas opciones para financiar este tipo de activos. En ese orden de ideas, Ángel, cuéntanos, y reconociendo que ustedes no invirtieron en Del Vecchio en su momento, ¿qué te gusta a ti de una empresa como Del Vecchio que está pasando por un momento que para muchos otros financiadores es tan incómodo? ¿Y qué hace para ustedes en ese momento esto un objeto de inversión atractivo? Pues Ana, mira, de las empresas que entran a 11 y 16, podemos encontrar todo tipo de empresas que no tienen ningún tipo de viabilidad por algún motivo, pero no son atractivas, no le vemos cómo podamos sacarla adelante, porque nosotros como fondo realmente no somos los expertos lecheros, nosotros de eso no sabemos, no somos unos duros en logística. Nosotros lo que tenemos son unos recursos que los tenemos que alocar de la manera más eficiente, y dentro de la 1116 encontramos muchísimas cosas que no cumplen con esos requisitos. En el caso de Del Vecchio es un poco más interesante porque es una empresa que tiene una historia, que tiene un valor importante, es reconocido por los colombianos, reconocida por los stakeholders, bancos, los mismos acreedores, proveedores, y eso es un valor importante. Saben hacer lo que saben hacer, lo saben hacer y lo saben hacer bien. También me parece interesante porque es una empresa que tiene unos activos, que tiene un patrimonio que finalmente dentro de nuestro modelo de negocio pueden llegar a funcionar. Les podemos sacar un valor eventualmente a estos activos, y creemos que la razón por la que Del Vecchio llegó al lugar en el que está no es un tema de industria, no es una industria que está muriendo, sino es una situación tal vez coyuntural de dirección o de pronto de traspaso, de sucesión del manejo de la compañía, que no se hizo de la mejor forma, que es algo muy común en Colombia, la que la llevó a esta situación. Esto llevó a que de pronto tomaran unas decisiones de planeación que les costó muchísimo, pero la industria como tal es buena y la empresa como tal es buena. Eso quiere decir que con una inyección de capital, algo de capital de trabajo adicional y un equipo de gerencia adecuado, esta compañía puede salir adelante. Listo. Nada, creo que es importante también entender un poco que el mercado necesita que las empresas en 1116 también crean en ellas mismas, que es uno de los temas que toca Ángel, y es que no es solamente estar en 1116 y tener un plan de pagos a 20 años lo que hace este tipo de activos atractivos. Y parte de lo que creo que es súper importante de lo que dice Ángel es que efectivamente no importa lo que hagas, las empresas tienen que comprobar que son buenas para operar su producto o su servicio. Y eso creemos que a veces cuando llegan a 11-16 ya llegan un poco magulladas y ya eso es un reto. Y desde ahí siempre va a ser difícil que podamos encontrar alternativas de financiación, pero definitivamente pues aquí hay una hipótesis de inversión que nos abre un poco las posibilidades en esta fase. Del Vecchio, como les contaba, en este momento comienza a buscar un monto de más o menos 1.800 millones de pesos para poder lograr la reubicación de su fábrica, porque tiene una serie de retos en donde está operando. Ahí se cometen, como dice Ángel, una serie de errores estratégicos, se compra una tierra que tiene unas afectaciones, después se entra ya a gestionar la construcción comete una serie de errores y un proyecto que se iba a demorar 2 años se terminó demorando 4 años mientras ellos tenían que seguir gestionando la caja para operar. Finalmente, en el 2022, ellos deciden entrar a una liquidación. La razón por la cual todavía existe la marca Del Vecchio es porque alguien decide comprar la marca ya en ese estadio final un poco del proceso legal. Entonces, parándonos ahí y viéndolo desde la perspectiva de la liquidación, primero pues le quiero preguntar a Juan Camilo, porque dentro de esta fase hay varias opciones
que nos abren posibilidades de inversión. Entonces, me gustaría preguntarte un poco desde tu experiencia también, ¿cuáles son estas herramientas que tú estás viendo y si consideras que la normatividad de hoy es suficientemente robusta para comenzar a gestionar las transacciones de empresas como Del Vecchio en estado ya de liquidación? Y si consideras que es suficientemente robusta para lo que estamos tratando de lograr, que es consolidar este mercado. De cara poco directamente con la normativa, creo que hay normativa para encontrar oportunidades en distintos momentos de crisis. Digamos que hay muchas herramientas. Concretamente para empresas en liquidación, pues estuvo la posibilidad de salvamento, que yo creo que ha sido una iniciativa muy interesante como primeros pasos para encontrar oportunidades de salvar empresas en una etapa ya final y buscar, si bien sacrificar las acreencias que venían del proceso de reorganización, buscar salvar otras acreencias y lo que mencionaba Susana hace un momento, la operación, que es en donde realmente debe estar concentrado el valor. Y yo creo que ahí hay un punto fundamental para entender de principio y es las oportunidades de inversión en insolvencias y más cuando ya las empresas están en liquidación, a diferencia de otras oportunidades de inversión, y aquí voy a recurrir a algunos clichés, yo no invierto necesariamente en la gente cuando a diferencia de lo que yo hago en una startup, por ejemplo, que son pues, boga desde hace un tiempo, yo busco temas un poco más sólidos, como mencionaba Ángel hace un momento, y es qué activos puede tener la compañía, que pueden ser interesantes, qué tipo de operación tiene. Claro, hay un know-how que debe ser fundamental contemplarlo dentro de la operación. Por ejemplo, en Del Vecchio, pues no todo el mundo es quesero, pero encontrar esos puntos es importante. Hablando más concretamente de la normativa, pues está la posibilidad de salvamento, que yo creo que tiene una dificultad muy específica y creo que no es un tema de crítica de la norma, sino que es encontrar ese equilibrio entre el ticket de entrada y que sea viable para el inversionista poner esa plata, en donde pues, calzarle la zapatilla de cristal pues, a Cenicienta va a ser difícil en el universo, digamos, de insolvencia que tenemos nosotros. Yo creo que para eso es importante buscar más opciones. En Del Vecchio pasó una que me parece muy interesante y que está consagrada incluso en el Código de Comercio pues, desde el 71, que es la adquisición de los establecimientos de comercio, que tal vez es una de las estrategias más típicas para salvar empresa. Entendida como la unidad productiva, la serie de bienes reunidos para llevar a cabo una operación económica y generar pues, utilidades, por dar una definición como lo más amplia posible. Entonces, yo creo que ahí hay un punto que sí es importante y que tiene que ver menos con la normativa específicamente, y se mencionó hace un momento por una pregunta que se hizo aquí adelante en el panel pasado, y es una de las dificultades a las que se enfrentan las empresas y los inversionistas son los tiempos de la superintendencia, que desafortunadamente no son ideales, y creo que sí podría o debería haber un esfuerzo para que cuando haya intenciones de salvamento, sea por cualquier alternativa de cualquier norma, haya un equipo especial que se encargue de hacer que esas operaciones salgan particularmente rápido, porque desafortunadamente los liquidadores no son buenos operadores de empresas en funcionamiento. Son muy buenos mecánicamente, y no lo digo despectivamente, pero es muy distinto liquidar una serie de activos y dar unos valores netos de realización y buscar a ver si los puedo vender, y si no, pues me da lo mismo porque le pago a los acreedores con la maquinaria y yo satisfice mi gestión, pero no satisfice el interés de los acreedores. Y yo creo que hay un punto que es muy importante y creo que deja una pregunta. ¿Valen más 100 pesos de maquinaria o 70 de efectivo? Porque en el segundo caso puede que yo pueda atender menos acreedores en libros, pero estoy atendiendo más acreedores en sus acreencias, y probablemente acreedores prioritarios como son trabajadores particularmente vulnerables, para fiscales y DIAN, digamos que hablemos de los primeros en la cola.
Entonces creo que ahí hay una pregunta que es muy importante porque no hay una, digamos, y no creo que sea por vía normativa necesariamente, creo que es un tema más es de actividad, de decir si vale más un peso de efectivo o 2 pesos de máquina. Creo que eso es un punto importante. Mil gracias. Reconocemos, por supuesto, que pues, todas estas alternativas realmente pues, tienen como objetivo salvaguardar la unidad económica. La unidad económica es importante para todos en un futuro y por supuesto estamos salvaguardando seguramente uno de los acreedores más vulnerables a través de estas transacciones en liquidación. Pero pues desafortunadamente en esta fase particular pues alguien tiene que perder y parte de la pérdida ocurre en el sector bancario que de todas maneras pues tiene un impacto grande sobre su capacidad de colocación y a su vez eso también sobre el ecosistema. Entonces, reconociendo que aquí las herramientas y las alternativas de financiación se van ampliando un poco y que para los bancos seguramente se van aminorando, te queríamos preguntar un poco cuál es la postura de ustedes frente a este tipo de procesos ya cuando están en este estadio y entender un poco que reconocemos el daño que está ocurriendo, pero pues que de todas maneras esto tiene como un objetivo a largo plazo. Entonces también ver desde la perspectiva bancaria qué significan estos procesos y qué significan las transacciones que se pueden hacer dentro de estos procesos. Muy bien. Estos procesos lo primero que llevan es a una capacidad de aprendizaje y aprendizaje interno para el establecimiento bancario. ¿En qué sentido? En el acompañamiento que se le dio a ese cliente, porque el cliente previamente debió haber pasado por un estudio, ese estudio debió haber sido aprobado y esa aprobación debió haberse llevado a una instancia. Entonces creo que ahí hay una primera lección aprendida y es de esos puntos que no hicimos bien, en que de pronto fallamos. Segundo punto, y creo que aquí hay un mea culpa para los establecimientos de crédito y tiene que ver con lo siguiente. Para los clientes hay varias fases previas antes de llegar a la ley de insolvencia. ¿Cuáles son esas fases previas? Se puede reperfilar el crédito, se puede acudir a una reestructuración, también podemos tener una normalización de cartera o una modificación en el marco de la circular 026 de 2017. En ese orden de ideas, creo que es importante también recoger esas lecciones porque lastimosamente cuando estamos en esa etapa del enamoramiento y quizás devolviéndome un poco a lo que les decía en un inicio, que es una relación, que es un contrato, que es un compromiso, en ese compromiso creo que en algún momento nos perdemos, nos dejamos llevar por la ilusión, por el enamoramiento de ese momento y dejamos de lado lo que es el peor escenario. ¿Y cuál es el peor escenario? Que esta vaina no funcione. Y si no funciona para ustedes, no funciona para nosotros. Entonces, en ese sentido, creo que cuando uno como cliente está firmando el contrato, lo único que le dice por allá es, cuidado, si entra en mora, se cobrarán los intereses moratorios y, adicionalmente, las costas del abogado. Pero en ningún momento se le está dando la pedagogía al cliente de decirle, venga, cuando usted tenga la dificultad, así como se está acercando a mí en este momento, acérquese y cuénteme, porque es que para eso es que estoy yo, para eso es que nosotros estamos acá, porque si funciona, funciona para las dos partes. Entonces creo que esa es la segunda lección aprendida que tenemos acá. La tercera va más de la mano del acompañamiento al establecimiento en el momento en que entra en la ley 1116. Porque lastimosamente lo que hemos visto en la experiencia es que nos dedicamos simplemente a ir a las reuniones de acreedores y en esas reuniones de acreedores vemos si están cumpliendo o no. Pero venga, es que zapatero a sus zapatos. Los bancos somos financieros. Nuevamente, no entiendo por qué no tenemos un rol más protagónico a la hora de establecer esos procesos de pago, esos nuevos planes de pago para que el negocio funcione y funcione para ambos. Mil gracias, Rodri.
Finalmente, un poco desde la perspectiva del inversionista, sabemos que como activo hay una transformación muy grande cuando una empresa está en reorganización y cuando una empresa está en liquidación. Desde la perspectiva del inversionista, ¿cuáles son las diferencias que ustedes ven dentro del riesgo-retorno y por qué aún en este estadio les parece que estas transacciones pueden cumplir con el objetivo que ustedes tienen desde la inversión? Bueno, sin duda, si logramos encontrar algo que nos llame la atención, que es ya muy difícil, es porque sí tiene un valor que nosotros con algo de capital lo podemos sacar adelante. En los países emergentes como Colombia, hemos encontrado que hay un vacío de financiamiento entre 1 y 10 millones de dólares. De 10 millones para arriba usualmente se puede conseguir un financiamiento, menos de 1 también, pero hay un hueco entre 1 y 10, donde está como la gran mayoría de las empresas que no lo pueden conseguir, y nosotros tratamos de enfocarnos ahí, y creemos que si logran cumplir algunos de los requisitos que nosotros buscamos, necesariamente tienen una fórmula ganadora. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Lo que mencionaba anteriormente, de la industria, que sea una industria que tenga, que esté funcionando, que tenga un futuro. Buscamos que la empresa en la que estamos invirtiendo, como decía Juan Camilo, tenga un plan de negocios claro, que sepa para dónde va, ojalá un plan de internacionalización. Colombia es un mercado pequeño y creemos que tenemos ahí una falla como colombianos en no exportar más, y eso nos da accesos a divisas, por ejemplo, de tal forma que podemos tener una cobertura natural al dólar y no estar paniqueándonos cada vez que sube el dólar. Creemos que eso también es muy importante. Lo otro, como mencionaba anteriormente, nosotros no somos queseros, ni logísticos, ni petroleros. Nosotros lo que somos son, tenemos unos fondos y los queremos utilizar de la mejor forma, así que creemos mucho en que haya un equipo gestor que pueda ayudar a sacar las cosas adelante, y eso se puede ver mucho, no necesariamente es el CEO, pero mucho en el tema operativo, que sepa hacer sus cosas. Y yo creo que si logramos chequear todo esto, necesariamente la compañía con un empujón va a salir adelante. Estamos convencidos que con algo de capitalización y una línea de crédito lo van a poder hacer como lo venían haciendo. También muchas veces las empresas que llegaron a 1116 o las que nos interesan es porque algo específico pasó, y vemos muchos problemas en temas de sucesión, de peleas entre familiares, cuando muere la persona que la fundó, hay peleas entre las personas que heredan, que es un problema netamente interno, que realmente no tiene nada que ver ni con la empresa ni con la industria, y que si nosotros lo podemos solventar, la empresa volverá a ser como era antes. Creemos que si cumplimos con todo esto, vamos a poder sacar la empresa adelante sin ningún problema. Perfecto. Creo que eso es todo. Y eso es Muchísimas todo. gracias, Rodrigo, Ángel, Juan Camilo. Muchísimas gracias a todos ustedes por el tiempo. Que sigan disfrutando. Vale, muchas gracias. Gracias a nuestros panelistas. Muy